Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las raíces hebreas de las Sagradas Escrituras. El tema que trataremos el día de hoy está relacionado con la memoria y el olvido. ¿Qué es la memoria y qué es el olvido? ¿Y cómo se abordan estos temas en la escritura? ¿Qué es la vida? La vida en sí es memoria. Las células, para poder reproducirse, están configuradas de tal manera que están utilizando algún nivel de memoria para poder reproducirse y para poder crecer. En definitiva, la vida es memoria. Sin memoria no hay vida y por lo tanto, sin memoria hay muerte y hay olvido. Vamos para ello a ir leyendo ciertos versículos de la Biblia para ir enlazando lo que está escrito con estas ideas acerca del olvido. Para ello vamos a Éxodo capítulo 39. Entonces vamos a buscar nuestra escritura en Éxodo capítulo 39. Siempre en nuestro espacio estamos demostrando, estamos insinuando y estamos presentando la escritura no como un libro de historia, no como un libro el que tenemos que creer literalmente tal como está escrito, sino como un libro de razonamiento, como un libro de análisis, como un libro de estructuras alegóricas en cuyas historias está escondido el verdadero tesoro, que es un tesoro eminentemente espiritual. Para el efecto, vamos a analizar lo que aparentemente ocurre en el momento en que el pueblo de Israel está encomendado por el Creador para crear un tabernáculo, un templo móvil. Y en ese templo móvil hay muchas ordenanzas acerca, por ejemplo, de los sacerdotes y del sumo sacerdote que debe llevar en su pectoral, en su pecho y en su espalda, un pectoral que tiene ciertas características. Entonces, si nosotros miramos el Antiguo Testamento y en este caso el libro del Éxodo, parte de la Torá, miramos que estas historias que el Creador manda al pueblo de Israel a hacer, al mirarlas de esta forma, naturalmente decimos, el Creador mandó al pueblo de Israel a hacer esto y ahora esto ya no necesitamos hacer. La primera idea que nos enseñan es esta, de que el Antiguo Testamento, esta ley, ya no es necesario cumplirla, ya no debemos cumplirla. Y ahora es una nueva ley, la nueva ley de la gracia, en la que todo lo anterior no pudimos cumplir y que fue cumplido por el personaje al que le llaman Jesús. Y este personaje pudo cumplir todo eso y ahora nos dio cumpliendo, en otras palabras, toda esta ley, y por ello ahora nosotros no necesitamos cumplirla. Esta visión es una visión bastante pobre, y perdónenme utilizar estas palabras, es una visión bastante pobre respecto de el estudio de las Sagradas Escrituras, del estudio de la Torah. Lo que está escrito, como hemos venido analizando, repito, todas estas clases, son historias que contienen en lo profundo una historia espiritual y tienen que ser analizadas en lo profundo. Para leer, para comenzar, leamos estos versos en cuando se ordena a Moisés que construya ciertos adornos para el sumo sacerdote.
Y dice de esta forma, ¿no? Y las puso sobre las hombreras del efod, que es el pectoral, como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal como el Señor había mandado a Moisés. E hizo el pectoral, obra de hábil artífice, como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, de lino fino, torcido. Perdón, creo que tengo que aquí regresar un poco, un poquito antes, porque lo principal se encuentra en el versículo 6. Dice, también labraron las piedras de ónice, montadas en engastes de filigrana de oro, fueron grabadas como las grabaduras de un sello con los nombres de los hijos de Israel y las puso sobre las hombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal como el Señor había mandado a Moisés. Y aquí nos vamos a detener un poquito en esto que dice de piedras memoriales. Piedras memoriales, ¿cómo es esto de que Dios le pide al sumo sacerdote que se ponga en su pecho una especie de delantal en donde va a llevar 12 piedras en símbolo de las 12 tribus de Israel? Y estas hombreras, como les llama, es decir, están sostenidas por el hombro, eh, son los memoriales, piedras memoriales. Hubiera dicho simplemente piedras, pero llama piedras memoriales para los hijos de Israel, tal como el Señor había mandado a Moisés. Esto de piedras memoriales en realidad nos enlaza precisamente con nuestra estructura de este templo del que somos todos, cada uno parte o tenemos en nuestra interioridad el templo, porque nuestro cuerpo, como dice la escritura, es el mismo templo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La palabra hombreras u hombros, viene de la palabra hebrea kafed, ¿sí? Y vamos a analizar precisamente esta palabra para ver hacia dónde nos lleva. Y memoriales, que tiene que ver con sicrón. Sicrón, la palabra que está relacionada con la memoria. Para ello vamos a tomar esta palabra primeramente y la vamos a poner en nuestra pantallita. Veamos. Aquí. Y vamos a hacerle más grandecito, lo suficientemente grande para que podamos tener. Veamos. Estamos utilizando, esto es café. Café es la palabra hombros. La palabra hombros, café, y esto le tendríamos que escribir de esta forma. Aunque aquí hay, perdón, veamos, esto es, hay alguna, perdón, yo estoy pronunciando mal, katef. Katef es la palabra que tiene que ver con los hombros. Katef. ¿Sí? Y hagamos la primera gematria de Katef. Para hacer la gematria, Katef, comenzamos de izquierda a derecha, aunque la palabra va de derecha a izquierda. Katef, la letra PI vale 80, la letra TAF vale 400, la letra HAF vale 20. Todo esto tiene un valor de 500. Ahora, si recordamos, cada hombro, nosotros tenemos dos hombros, ¿no es cierto? Esta pectoral está sostenido sobre los hombros del sumo sacerdote. Por lo tanto, este 500, al ser sostenido en los dos hombros, este es un hombro, vamos a ponerle aquí, esto corresponde al hombro,
Si son dos, por lo tanto, los dos hombros sobre los que se sostiene este pectoral con las piedras memoriales, tiene un valor de 1000. Y ahora comencemos a recordar qué cosas, qué nos recuerda este número 1000. ¿Hay algún personaje que está estrechamente relacionado con 1000? Si es que no lo recuerdan, yo voy a escribir por aquí el nombre de este personaje. El personaje es Shlomo. Shlomo, que en nuestra terminología, en nuestra transliteración, en nuestra traducción, se le conoce como Salomón. El personaje Salomón. Salomón es el rey más sabio, eh, según relata la escritura, el rey más sabio de todos los sabios a lo largo de la escritura. Pero este rey Salomón se relata que tuvo 1000 mujeres. ¿Eh? 1000 mujeres del hombre más sabio. ¿Eh? Cuando en la actualidad no es posible dos, ni siquiera tres. ¿Sí? No se puede tener tantas esposas porque realmente tener una ya es suficiente porque tenemos que enfrentarnos a nuestros propios problemas. ¿Cómo es que este hombre tan sabio tuvo 1000 mujeres? Y naturalmente que todo esto le vemos desde el punto de vista literal. Salomón, un rey podía tener todas las mujeres que quiere, pero este sí se pasó en número. Se dice que fueron 700 concubinas y 300 mujeres, pero obviamente todo esto está relacionado a la estructura del árbol de la vida. ¿Por qué Salomón, el personaje en hebreo Shlomo, tuvo 1000 mujeres? Cuando estamos hablando acerca de la conformación del pectoral del sumo sacerdote, estamos hablando del sumo sacerdote, es el sacerdote, el único sacerdote de entre todos los sacerdotes que podía o tenía derecho de entrar al lugar santísimo. Y a oficiar en el lugar santísimo implicaba una preparación muy grande. En esa preparación, al ser un lugar vedado para todo el mundo, este sacerdote, este sumo sacerdote, tenía que llevar una campanilla para cuando se mueve, todos los que estaban afuera sabían que este personaje estaba todavía vivo. Naturalmente que ningún sumo sacerdote, de acuerdo a lo que relata la Torá, ninguno de ellos murió por hacer mal su oficio en el lugar santísimo. Sin embargo, esta campanilla que utilizaban para entrar allí era la señal de que el personaje estaba todavía vivo, el sumo sacerdote estaba vivo. Es decir, toda esta historia que nos relata la literalidad, eh, ¿qué significado tiene? ¿Qué podemos entender respecto de nuestra interioridad? Dijimos, nuestra interioridad es el mismo templo, somos el templo del Espíritu Santo. En este templo, si nosotros somos el templo, debe haber sacerdotes. Y vemos nosotros al final de la escritura que dice que el Creador nos hará reyes y sacerdotes para Dios, para con Dios, ¿no es cierto? Si es que vamos a ser reyes y sacerdotes, ¿qué hace un sacerdote? Un sacerdote tiene que oficiar en el templo y por lo tanto tiene que haber también un sumo sacerdote. El sumo sacerdote que está relatado en la escritura que pasa a ser el Mesías, Mashiach, en nuestra interioridad va a ser el sumo sacerdote que va a oficiar en nuestro templo. Pero ahora, ¿qué es esto de oficiar en nuestro templo? ¿Cuál es nuestro templo?
Comencemos por recordar cómo está conformada nuestra alma en nuestra propia interioridad. En la terminología del árbol de la vida, nosotros, recordemos, tenemos ah, un lóbulo, lóbulo izquierdo, que ya en la parte que se manifiesta en nuestro cuerpo, es en la parte derecha de nuestro cuerpo. Esto sería la sabiduría. La sabiduría y el entendimiento, lo que se conoce en la terminología hebrea como Jochma, y vamos a ponerle esto por acá para poderle ver mejor. Jochma, y acá Bina. Jochma y Bina. Esto corresponde a la sabiduría o principio padre, sabiduría, ¿sí? Y esto al entendimiento. Entendimiento. A la sabiduría y al entendimiento. ¿Sí? Sabiduría y entendimiento. Y estos corresponden a los dos lóbulos, a los dos hemisferios de nuestro cerebro. Entonces, vamos a dibujarles un poquito, que esto corresponde más o menos así, ¿no? Veamos, vamos a ponerle otro color para que sea un poco más eh, entendible. Estos dos lóbulos cerebrales que nosotros tenemos. Perfecto, ahora si nosotros ideamos algo, imaginamos algo, la primera cosa que aparece, como ustedes conocen, en nuestra mente es la idea. Esta idea es la chispa de sabiduría. Pero esta chispa de sabiduría tiene que ser trabajada, tiene que poner los pies sobre la tierra, organizada en términos de inteligencia, que viene a ser biná, el entendimiento. Es decir, si nosotros imaginamos algo, esta idea que comienza a aparecer aquí y la trabajamos, si es que no la memorizamos, si es que no la experimentamos, esta idea va a desaparecer y nos vamos a olvidar. ¿Qué es lo que hace que esta idea permanezca? Esta idea permanece cuando aparece en este sistema intelectual. Aquí aparece Da'at, que se llama, eh, vamos a escribir aquí Da'at, vamos a ponerle en el mismo color, Da'at, que es el conocimiento. El conocimiento es el artífice que hace que la idea que nosotros imaginamos, la idea, esa chispa divina que aparece en nuestra mente y que la estamos trabajando, finalmente esa idea sea memorizada en nuestro interior. Este Da'at, ¿a qué corresponde? Dijimos, nosotros tenemos dos hemisferios, básicamente dos hemisferios aquí, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, pero hay un cuerpo calloso, este cuerpo calloso que se encuentra en la parte de atrás de nuestro cerebro. Este cuerpo calloso es una estructura que está enlazando de alguna forma a los dos lóbulos, a los dos hemisferios principales aquí. Y esta estructura callosa es la cabeza de toda esa médula espinal que baja por la espina dorsal, por todo nuestras vértebras
y llega hasta la última vértebra, el sacro. Este cuerpo calloso es el que de alguna forma enlaza a todas estas estructuras internas de nuestro cerebro. Es decir, existe una unificación entre el cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que está respaldada por este cuerpo calloso. ¿Ven? Aquí. Mientras más conocimiento logremos realizar, mientras más podamos trabajar sobre las ideas, mientras podamos internalizar estas ideas aquí, mientras más conocimiento y mientras más experiencias logremos adquirir, esto se va a ir afirmando en nuestra memoria. Es decir, esta memoria va a aparecer como que estuviera en la parte de atrás, de nuestro cerebro. Entonces, este sería el lóbulo posterior. El lóbulo posterior, veamos, el lóbulo posterior, y que corresponde a la sefirá de Da'at. Esta sefirá del conocimiento. Cuando nosotros tenemos una idea, esta idea de alguna forma la estamos procesando en la parte frontal de nuestro cerebro. ¿Qué es lo frontal? Lo que vemos, lo frontal, lo que está al frente, es la luz. De alguna forma lo que vemos es la luz. La luz es la parte, se procesa en la parte frontal. Vamos a poner, se procesa en la parte frontal. Pero ¿qué ocurre con el lóbulo posterior? El lóbulo posterior es el que almacena en nuestra memoria, y esa memoria de alguna forma también a veces se va olvidando, se va grabando allí y tendemos a olvidar. Entonces, el conocimiento que vamos adquiriendo lo vamos procesando acá atrás. El símbolo de atrás, en la Biblia, atrás corresponde a la memoria, pero también al olvido. ¿Por qué? Porque está atrás, porque no lo vemos. Y cuando necesitamos esa memoria, tenemos que traerla al frente, traerla a nuestros ojos para que podamos mirarla. Entonces, todo lo que nosotros logremos hacer es unificar este proceso intelectual en el proceso de Da'at, en la estructura de unificación de estos dos lóbulos, para ir adquiriendo más memoria y ir adquiriendo más conocimiento. Esto es lo que de alguna forma se refiere el famoso, los hombros o las hombreras del sumo sacerdote, que está relacionado con estas piedras memoriales. ¿Qué significan las piedras memoriales del sumo sacerdote? Que son este cúmulo de conocimiento que tenemos que ir adquiriendo para que sean puestas sobre nuestros hombros. Nuestros hombros son la unificación, el símbolo de esta unificación de estos dos hemisferios, y por lo tanto este efod o este pectoral que está colgando sobre los hombros y cuelga estas piedras memoriales, lo que nos dice es de que aquí tenemos que realizar esta estructura de conocimiento, unificar la sabiduría y el entendimiento en el conocimiento, la experiencia que tenemos que realizar para que se active nuestra memoria. Mientras más conocimiento, más memoria. Y esta memoria va a ir reemplazando a las memorias anteriores. Y es por eso que de alguna forma esto se relaciona también con el olvido. Es decir, si es que el nuevo conocimiento que nosotros adquirimos
Este nuevo conocimiento es reciente, está fresco, produce en nuestra interioridad un destello de luz, produce una satisfacción, produce una alegría. Esto va a ir reemplazando a ese conocimiento anterior. Y de hecho, este conocimiento anterior que podemos tener, por ejemplo, a lo largo de nuestra vida, el conocimiento que hemos adquirido de niños, que tiene que ver con los miedos, que tiene que ver con los traumas, que se han ido formando, que son también estructuras de unificación en estos dos hemisferios, pero que finalmente nos están provocando enfermedad. ¿Por qué? Porque estos miedos, estos traumas que tenemos, nos llevan a la enfermedad porque nos están bloqueando nuestra estructura interna. Nuestras emociones están bloqueando la luz del conocimiento. Cuando adquirimos nuevo conocimiento con nuevas satisfacciones, con nuevas alegrías, ese nuevo conocimiento va a ir sepultando atrás en el olvido poco a poco toda esa estructura que no ha sido correcta para nosotros, que tiene que ser sanada. Es decir, el proceso de sanar nuestra interioridad tiene que ver con la acumulación de conocimiento bueno, de conocimiento de mayores satisfacciones, para que de a poco vaya sepultando en el olvido todo lo que de alguna forma nos ha hecho daño. Para ello, perdón, habíamos mencionado Shlomo, el personaje Shlomo, de que tuvo 1000 mujeres. Se enfrentó a 1000 mujeres, significa que se enfrentó a estos procesos de trabajo intelectual 1000 veces. 1000 veces significa que hizo una estructura de conocimiento en todo el árbol de la vida por 100 veces, porque ustedes recuerdan que son 10 las esferas del árbol de la vida, y si ha llegado hasta 1000, este rey Shlomo, para llegar a 1000 tuvo que enfrentarse a estas 1000 mujeres. Veamos cómo aparece o cómo relacionamos estas ideas con este personaje de las 1000 mujeres de Salomón. En la Biblia, eh, a- a- vamos a ir mirando la oscuridad primero, lo que aparece como oscuridad en la Biblia. Vamos a borrar por ahora. Lo que aparece como oscuridad en la Biblia es Shahok. Shahok. Y aquí vamos a escribir Shahok. Más bien así, ¿no? Shakoj, así, porque en este caso la Jaf es un poco más fuerte aquí. Shakoj, esto significa, esto tiene que ver con la oscuridad. Vamos a escribir aquí la oscuridad, ¿sí? La oscuridad, y vamos a escribir también lo que significa el olvido. El olvido en términos hebreos tiene las mismas letras en un orden inverso y tiene que ver con Hoshek. Hoshek. Y de hecho son términos equivalentes, ¿no? Hoshek, Hoshek, perdón, así, Hoshek, Hoshek, que ahora esta Hav, que es final y es un poco más suave, Hoshek, que es el olvido. El olvido. ¿Qué significa? ¿Qué relación tiene en este caso la oscuridad con el olvido? La oscuridad es sinónimo
la oscuridad es sinónimo de olvido. Y por ello, en la escritura, cuando existen palabras que utilizan las mismas letras, de alguna forma estas palabras están relacionadas. Es decir, si nosotros ah, eh, no miramos estas palabras, el olvido está relacionado con la oscuridad y la oscuridad es naturalmente el símbolo de la noche y el símbolo del sueño. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cuando recordamos lo que dice la escritura, cuando duermen los que duermen, dice porque de noche duermen. Y cuando se emborrachan los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Y no es que está hablando exactamente de la borrachera, sino que tiene que ver precisamente con el estado interno nuestro, nuestra interioridad que está en un estado de sueño, un estado de borrachera, que es un estado de inconsciencia. Si recordamos cuando algún personaje entró en un sueño muy profundo, esto lo podemos ver en el libro de Génesis, en el mismo Génesis 2.21, perdón, Génesis 2.21, veamos, Génesis 2.21, Génesis 2.21. La primera vez que aparece que alguien entra en un estado de sueño muy profundo es en el mismo jardín del Edén. El jardín del Edén le dice, el relato dice que entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne de ese lugar. Esto está aparentemente narrando la creación de la mujer. La mujer, cuando fue creada, tuvo que salir de una aparente costilla del hombre. En realidad, el término hebreo es de la espalda del hombre. La estructura inicial del ser humano descrita en la Torá es de que estuvieron espalda con espalda. ¿Qué significa esto de espalda con espalda? Que nosotros cuando miramos hacia adelante, lo que miramos hacia adelante es la luz, pero lo que está atrás no lo podemos ver. Es decir, cuando la mujer, de alguna forma, nuestra estructura interna, nuestras emociones, estaban atrás, no la podíamos mirar, no la podíamos trabajar, no la podíamos tener al frente para realizar la corrección. Entonces, el símbolo o este relato de que en la escritura dice que Dios hizo caer en un sueño profundo al hombre, esto significa que de alguna forma al estar en un estado sublime, en la presencia del Creador, el hombre tiene que entrar en un estado de sueño, en un estado de oscuridad. ¿Para qué entra en un estado de oscuridad? Cuando entramos en oscuridad, vamos a estar preparados para conocer la luz. Es decir, ¿cómo podemos conocer la luz si no conocemos la oscuridad? Para esto, entonces, lo que está en nuestra espalda, que no lo podemos ver, ahora el Creador lo pone frente a frente. Y por eso dice que la mujer fue puesta frente a él como una ayuda frente a él. No dice una ayuda idónea, exactamente, dice una ayuda frente a él. ¿Por qué una ayuda frente a él? Porque en lo que tenemos al frente lo podemos ver y es lo que tenemos que trabajar. Son las luces que están puestas al frente para que podamos trabajar. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Nuestra oscuridad. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Nuestro conocimiento que posiblemente nos está afectando a lo largo de nuestra vida. Lo que nos han enseñado de chiquitos, por ejemplo, cuando somos chiquitos nos enseñan a través del miedo ciertas cosas. Nuestros padres lo hicieron así
porque también no conocían muy bien. Nos decían, no metas el dedo por aquí, cuidado, hagas esta otra cosa, y nos infundían miedo. Y cuando estos miedos entran, ¿qué es lo que ocurre en nuestra interioridad? Está entrando la oscuridad. Pero ahora que ya estamos grandecitos y estamos conociendo la Torah de vida, esa Torah de vida es luz. Y esta luz implica que nos va a redimir de la oscuridad. Por ello, si nosotros recordamos que aquí en el capítulo 2, verso 21, se habla de que el Adán cayó en un sueño profundo. Si leemos detenidamente el capítulo, nunca vemos que el Creador le haya despertado al Adán. Por ello, cuando vamos ya a los libros finales de la Biblia, dice en el Nuevo Testamento, dice, porque ya es hora de despertarnos del profundo sueño. ¿De qué sueño tenemos que despertarnos? Del sueño en que caímos cuando vinimos a este mundo. Es decir, el sueño es símbolo de que estamos enfrentándonos ahorita a todos estos aspectos que están frente a nosotros, pero que tenemos que aprender a mirarlos. Estos aspectos, estos traumas, estas enfermedades, estas ideas oscuras, este conocimiento que ha estado introducido en nuestra interioridad de una forma errónea. Tenemos que esclarecerlo. Por ello, si nos vamos a Efesios 2.5, Efesios 2.5, veamos, en Efesios 2.5 podemos mirar un verso relacionado a esta muerte espiritual en la que nos encontrábamos. Efesios 2.5 dice, perdón, veamos cuál es sí, Efesios 2.5 dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Veamos si es cierto. Vamos a buscar esta escritura. Efesios 2.5. Perdón, estoy buscando mal. Efesios 2.5. Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí se añade, por gracias habéis sido salvos. ¿Cuándo hemos estado muertos? Fíjense que cuando la Biblia habla de muertos, está hablando de un estado espiritual. ¿Por qué? Porque estuvimos muertos mientras estábamos en vida. ¿Muertos en qué? En nuestros delitos, en nuestra oscuridad. Aquí en algunas versiones aparece también la palabra pecado, ¿sí? Estos pecados tienen que ver con nuestros errores, tiene que ver con ese conocimiento que hemos adquirido de una forma incorrecta. Entonces, estuvimos en un estado, o quizás en muchas circunstancias todavía estamos en un estado de muerte, porque estamos en todos esos traumas, en toda esa ignorancia todavía sumergidos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que levantarnos, como dice aquí, nos dio vida juntamente con Cristo. Con la terminología que estamos hablando aquí, estábamos muertos significa hemos estado en el olvido. ¿Qué está en el olvido? ¿Nos acordamos acaso de todos esos momentos trágicos que pasamos? A lo mejor esos momentos trágicos que han producido traumas en nuestra interioridad están escondidos. ¿Por qué? Porque pusimos barreras para cubrirnos y para protegernos, esas barreras emocionales que nos permiten sobrevivir. Pero cuando las mantenemos todavía y no las hemos reencontrado y no las hemos trabajado, finalmente al permanecer allí nos están provocando enfermedades. Entonces, cuando la Torah dice que nos ha dado vida juntamente con Cristo, ¿qué significa que tenemos que traer a la memoria? A la memoria esos
ese conocimiento malo que tenemos y redimir ese conocimiento malo con la luz de la vida. Esas corresponden las piedras fundamentales, las piedras memoriales que están sobre el pectoral del sumo sacerdote. Ahora, ¿qué relación tienen esas piedras memoriales con el trabajo de mil que tenemos que realizar, como en el caso de el caso de Salomón? Veamos, hay un verso que se encuentra en Levítico 2:2. En Levítico 2:2, vamos a ir a Levítico 2:2. ¿Sí? Otra vez vamos a las famosas leyes sobre ofrendas de cereales. Como que aparece como que el creador necesita que ofrendemos cereales, además de ofrecerle sacrificios animales, sacrificios de matar animalitos, ahora también hay que llevar cereales al templo. Y bueno, leamos desde el 1, dice, cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda sea de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Y dice, entonces la llevará a los sacerdotes, hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina con el aceite y con todo su incienso. Y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar y es ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. Otra vez aparece aquí que el sumo sacerdote, que los hijos de Aarón y el sacerdote dice, tomará de ella un puñado de la flor de harina con el aceite, que todo esto obviamente tiene una simbología, y dice, y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar. ¿Qué significa otra vez memorial? Hay varias veces que se acentúa el concepto de memoria, memorial sobre el altar. Recuerden que estamos hablando de nuestro templo interno. Y en este templo interno se quemará esta ofrenda como memorial sobre el altar, un altar de sacrificios. Esta ofrenda encendida, vamos a habilitar las palabras hebreas, esta ofrenda encendida, y vamos a poner aquí la referencia hebrea para que podamos entender, ¿sí? Ofrenda encendida aparece con un término que ya es algo conocido por nosotros. Esta ofrenda encendida aparece con el nombre de Isha. ¿Qué es Isha? En este caso, la palabra Isha aparece como ofrenda, sacrificio quemado, y vamos a copiarla por ahora en nuestra pantalla. Isha, para ver si recordamos todos. Vamos a ponerle en grande. Isha. Isha, en este caso es ofrenda encendida. ¿Sí? Pero, ¿qué es encendida? Curiosamente, estas tres letras pertenecen también a una palabra, a la palabra mujer. ¿Sí? Es decir, tenemos que llevar sacrificios de ofrenda que el sacerdote debe encender como ofrenda encendida. Es un memorial en el altar que debe ser encendido, dice una ofrenda encendida para el Creador. Esta ofrenda encendida está relacionada con el término que nosotros conocemos como mujer. Encendida y mujer son equivalentes, es decir, tienen las mismas letras, aunque aquí pueden variar las vocales en el caso que estamos escribiendo. La Torá, sin embargo, fue escrita sin vocales. Entonces, en la traducción no se pudo traducir como una ofrenda mujer, sino como una ofrenda encendida. Entonces, ¿qué significa esto de que al altar tenemos que ir trayendo nuevamente nuestra mujer interior, tanto varones como mujeres, físicamente hablando,
En nuestra interioridad tenemos un aspecto femenino. Las emociones no corregidas se conocen como mujer. Esta mujer hay que llevar por cada transgresión que nosotros tenemos una ofrenda que el sacerdote le quemará como memorial en el altar. Es decir, el sacrificar nuestra mujer interior, ¿sí? El aspecto femenino interno nuestro nos va a ayudar en la memoria. Acuérdense que cuando vamos al templo, el sacerdote lleva un pectoral como símbolo de Isis de los hijos de Israel. Entonces el sacerdote tiene este pectoral como memorial y ahora también este sacrificio de una ofrenda encendida, este puñado de harina que tenemos que llevar supuestamente o que tenían que llevar en la antigüedad. Este puñado de harina es como una mujer que tenemos que sacrificar en el altar. Y aquí encontramos que el sabio, más sabio de todos los relatados en la Biblia, tuvo 1000 mujeres, es decir, hizo 1000 sacrificios. ¿Para qué? ¿Por qué fue sabio? Porque adquirió más memoria en función de este trabajo intelectual. El trabajo intelectual de traer la luz para ir redimiendo esa oscuridad que nosotros tenemos. El trabajo que hay que hacer en nuestra interioridad es cambiar esta oscuridad, Shakoh, y irle con la nueva información, irla sepultando en el olvido. ¿Por qué? Porque recordamos lo que está más fresco. Lo que está más fresco viene enseguida a nuestra memoria y lo que está ya más sepultado se va cada vez olvidando. ¿Y qué relación tiene esto con otro mandamiento que tiene, que también está relatado en los mismos libros de la Torá? Vamos a Deuteronomio 25:17. Deuteronomio 25:17. Otra historia, otra historia que parece también ser literal y está hablando de algo que ocurrió a los israelitas cuando salían de Egipto. Cuando salen de Egipto, entran al desierto, hay un pueblo que les comienza a perseguir. Y dice explícitamente, acuérdate, acuérdate, es decir, no te olvides. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides. Es decir, aquí hay una suerte de sepultar en el olvido, pero no olvidar algo. Es decir, siempre en la escritura encontramos paradojas de que hay que olvidar y hay que recordar. Acuérdate, dice, acuérdate de lo que te hizo. Acuérdate de lo que te hizo Amalek. Es decir, lo primero que hay que hacer es acordarnos. ¿Acordarnos de qué? Acordarnos de borrar de nuestra memoria. Borrar de nuestra memoria el recuerdo de Amalek. Es exactamente lo mismo que estamos hablando. Tenemos una cierta memoria de cosas, de oscuridades que tenemos en nuestra interioridad. Pero tenemos que acordarnos de olvidar. Acordarnos de olvidar significa trabajar en nuestra interioridad para traer más luz que sepulte lo anterior. ¿Qué ocurre aquí?
aparentemente en este verso está hablando de guerras, ¿quién es nuestro enemigo? Las preguntas que tenemos que hacernos siempre son, ¿quién es nuestro enemigo? El más grande enemigo que nosotros tenemos, a este personaje al que se le llama Amalek, es nuestra propia interioridad. El mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. La duda, el temor, el miedo que tenemos son nuestros más grandes enemigos. ¿Y cómo transformamos a estos más grandes enemigos? Con el memorial. Acuérdate, acuérdate de lo que te hizo Amalek. Es decir, no es que tenemos que acordarnos para matar a nuestros enemigos físicamente, sino tenemos que acordarnos para trabajar en nuestra interioridad e ir sepultando en el olvido mientras traemos nuevas memorias y memorias más satisfactorias en nuestra interioridad. Por eso, aquí, en realidad el verso termina, dice, borrarás de debajo del cielo, pero en realidad la escritura dice borrar, borrarás. Es decir, hay dos, una repetición que es muy usual en la terminología hebrea, porque es un hebraísmo que se va presentando a lo largo de toda la escritura. Y esto, por esta forma, recordamos que todo esto es una forma hebrea, una expresión hebrea. Todo el texto es hebreo porque aparecen estos hebraísmos a lo largo de la escritura. Dice, borrar, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides. Y fíjense que dice, ¿en dónde tenemos que borrar la memoria de Amalek? Debajo del cielo. Es decir, todo lo que está ocurriendo, volvamos a nuestra pantalla, si es que logramos recordar, esto aquí es nuestras facultades intelectuales. Vamos a hacerle un poquito más grueso. Nuestras facultades intelectuales, ¿sí? Sabiduría y entendimiento, ¿sí? Entendimiento, y aquí tenemos el conocimiento que estamos generando, y este conocimiento es el que finalmente tiene que trabajar en nuestra interioridad. El conocimiento es el enlace con nuestra tierra, con nuestras emociones. Por ello, aquí, cuando nosotros vemos en la estructura del templo está separada. La parte que se llama el lugar santo, que está, digamos, a la entrada del templo, y hay un lugar que se llama lugar santísimo. Este lugar santísimo está dividido por con una cortina, está dividido con una cortina respecto de lo que, del lugar santo. Esta cortina, que es la que tenía que atravesar el sumo sacerdote, este sumo sacerdote tenía que llevar sobre sus hombros este pectoral. Sobre sus hombros significa aquí, en el conocimiento, en la estructura que está atrás nuestra, en el recuerdo. Por eso habla de borrarás el recuerdo de Amalek, que es lo que tenemos grabado aquí. Las partes que no son correctas de nuestra interioridad, tenemos que entrar al templo para que estas emociones que están equivocadas puedan ser redimidas con nueva información. Esta nueva información va a borrar el recuerdo de Amalek, que son nuestras dudas, nuestros miedos, todos nuestros traumas que hemos traído a este mundo, inclusive de todas las generaciones pasadas, y todos esos traumas y todos esos miedos que hemos adquirido desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre y mientras fuimos creciendo. Y ahora que hemos llegado a esta etapa en donde estamos descubriendo la luz del Creador, tenemos que trabajar sobre estas emociones mal trabajadas y que hemos puesto una barrera, y finalmente tenemos que destruir
que destruir destruir la cortina que nos está separando, la cortina que nos está separando para que se interconecten las facultades intelectuales con las facultades emocionales y podamos hacer que éstas puedan entrar y ser redimidas con la sabiduría y con el entendimiento, con la luz que conocemos nosotros, que es la luz de Mashiach. La luz de Mashiach, recuerden que es la serpiente que fue levantada en el desierto. En el mismo desierto que los israelitas estuvieron atravesando y comenzaron a tener ciertas plagas y comenzaron a tener ciertos problemas, decía, si alguien ha matado por desgracia, sin querer a otra persona, podía salir huyendo y mirar a la Nehoshek, perdón, a la serpiente que estaba en Nahash, que estaba en el desierto, que simbolizaba la salvación, la redención. Esta serpiente que tiene el mismo valor de Mashiach, la serpiente tiene el valor de 358, equivalente a Mashiach, es la que es el mismo símbolo de la luz de redención. La serpiente que fue la que introdujo en el engaño en el jardín del Edén, tiene el mismo valor de la redención. Es lo mismo que de la misma, de la misma enfermedad sale la cura. De la misma planta sale también la cura. De la misma serpiente, la serpiente redimida es el potencial de nuestra redención, es la luz de Mashiach que nos redime, la que tiene que subirnos, ascendernos hacia la luz. Mientras la serpiente original nos engañó para llevarnos a un estado de sueño, Mashiach es esa serpiente redimida que nos eleva. Es decir, todo tiene o está relacionado con el conocimiento que tenemos que traer, el nuevo conocimiento que va a sepultar al conocimiento antiguo y que no ha sido propicio para nuestra vida y nos ha traído hasta aquí enfermedades. Las enfermedades son el resultado del desorden emocional, de todo el conocimiento que fuimos adquiriendo, esos traumas que nos fueron insertando a lo largo de la vida. Pero el conocer la luz, que es el conocer a Mashiach, es la redención que tenemos que realizar en nuestra interioridad. Mientras más luz podamos traer a nuestra memoria, más vida vamos a tener. Por ello, como iniciamos diciendo en esta clase, la vida es memoria. La memoria es la que nos produce la vida. Mientras hay memoria, hay vida. Si es que no trabajamos en crear más memoria y nos quedamos con lo que ya tenemos hasta ahora, estamos entrando en un estado de olvido. Y el estado de olvido es sinónimo de oscuridad y la oscuridad es sinónimo de sueño y el sueño es sinónimo de muerte. Pero mientras trabajamos más en el conocimiento, nos estaremos acercando al conocimiento del mismo creador. Por eso dice la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. El conocimiento nos trae la vida eterna. La vida eterna es el estar en el estado de luz. Y hay una frase muy interesante. La vida eterna no es miles de años, no es sin fin de años. La vida eterna es un estado de armonía, un estado de sensibilidad y puede ser tan chiquito que cuando sentimos amor, el amor nos transporta a un estado espiritual de eternidad. La persona que ama es sentir un estado pequeñito como si fuera eterno. Y así, en este estado de amor, que es el estado que nos trae salud, nos trae armonía, nos trae alegría, este estado de salud es el que nos produce la vida eterna. ¿Por qué? Porque esta vida eterna
Cuando estamos en armonía, el tiempo desaparece. Y cuando el tiempo desaparece, estamos viviendo un estado de armonía, un estado de satisfacción, un estado de alegría por la luz del conocimiento que nos trae Mashiach.